Hola, 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 ¿cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos a este feliz encuentro, un encuentro como siempre muy mágico, donde compartir toda nuestra magia para poder seguir creciendo. Bienvenidas y bienvenidos, espero que estéis muy bien. Bien, ¿qué es lo que quiero hablar o compartir con vosotras y con vosotros en el día de hoy? Pues me gustaría hablar sobre temas delicados que hoy en día por suerte estamos tomando conciencia y cada vez se está expresando más o tenemos y encontramos la fuerza y el valor para expresarlo más. Son esos momentos donde nos encontramos más como más apagadas y apagados a nivel anímico, energético, ¿no? Esos momentos donde sentimos más em, por experiencias de la vida, procesos de la vida, nos sentimos como con esa angustia, esa ansiedad, con ese miedo, con esa presión, ¿no? Y a veces por no comunicarlo, por no darnos la oportunidad de expresarlo, se acaba produciendo o acaba llevándonos a una parte más, bueno, acaba aumentando el dolor, en definitiva, ¿no? Haciendo que de alguna forma eh, cerremos más todavía los ojos y las posibilidades al cambio, ¿no? A la sanación, a la apertura, ¿no? Y es totalmente normal porque pues, somos seres sintientes, ¿no? Somos seres pensantes, sintientes y de alguna forma eh, no podemos evitar, ¿no? No podemos evitar recibir estímulos y, y que nos impacten de alguna forma, pero sí que tenemos la responsabilidad de querernos y pienso que sí que tenemos la responsabilidad de poder trabajar con nosotras y con nosotros mismos, de ser sinceros en crear un espacio propio, un espacio para trabajarlo. Obviamente esto es muy complicado, ¿no? Porque cuando estás en estos momentos eh, no ves una posibilidad de cambio porque entramos como en una crisis mental donde todo va en bucle y, y solo vemos y percibimos o sea, los estímulos de alguna forma negativos o que nos afectan de una forma negativa, ¿no? Y es como más difícil salir de ahí. ¿Por qué? Porque nuestras carretera neuronal pues acaba recibiendo y acaba produciendo los estímulos a los que más le damos importancia, ¿no? Hoy vengo a hablaros sobre, por ejemplo, la energía de esta carta, la energía del 3 de espadas. Esta carta es bastante importante, bastante, bueno, como todas, ¿no? Pero que me refiero que tiene bastante impacto y es una de las cartas que impresionan cuando nos sale en una tirada o cuando nos sale o estamos vivenciando su energía. Esta carta, como podéis ver, son 3 espadas atravesando un corazón. Para mí esta sería la definición o sería la imagen representada de la ansiedad, de cuando se te oprime el pecho, de cuando no podemos respirar, de cuando sentimos que lo que estamos viviendo eh, se nos hace como una sobrecarga y una pesadez y de alguna forma esta angustia es como que te oprime, sientes realmente esas punzadas de dolor, sientes esas dagas, ¿no? Y es bastante curioso porque es verdad, es así, ¿no? Como se vive. Yo quisiera transmitir un mensaje, porque, por ejemplo, cuando sale esta carta en una tirada, por ejemplo, en este tarot me gusta bastante, porque aunque su significado principal, y obviamente cuando se ve, es de dolor, es sentimiento profundo de, de angustia, de que nos sentimos abandonados, traicionados, dolidos, o sea, es como es la representación del sufrimiento esta carta, ¿no? Pero lo que me gusta destacar de esta carta es cómo brilla el corazón aún teniendo esas espadas atravesadas. Esta carta a mí me transmite, a pesar de todo su significado, me transmite el valor y la confianza de decir no está todo perdido.
no olvidemos que es un 3. De alguna forma está más cercano al inicio del camino que no del final. Y de alguna forma nos queda todavía, nos indica un proceso por el cual tenemos que pasar para experimentar, aprender y evolucionar y sanar, ¿no? Entonces cuando sale esta carta, o en los momentos en los que vivo esta carta, y la siento, ¿no? Intento enfocarme en esa luz dorada que la rodea, que rodea el corazón. Creo que es importante tener la confianza o encontrar la confianza en nosotras y en nosotros en ese momento del día, cuando sintamos que no podemos más, y sentir esa vibración, ese calor, cómo sigue latiendo a pesar de ese dolor. ¿Por qué? Porque podemos. Trabajar con esta energía no es nada fácil, porque, bueno, desde mi experiencia y sin ser un experto, ¿vale? Pero desde cómo lo vivo yo cuando vivencio esta carta, en el momento en que te da ese brote energético, en el momento en que te da ese brote emocional, esa angustia mental y tal, no podemos enfocarnos en trabajarlo en el momento. Porque a mí, por ejemplo, cuando siento esto y quiero solucionarlo ya, me genera todavía más angustia, más dolor, más desesperación. Entonces, de alguna forma, mi forma de trabajarlo es primero sentirlo, dejar un espacio temporal, si necesito un día, si necesito 2 o los que necesite, ¿vale? Intentar cesar el exceso de actividad en mi día a día y tomar un poquito el conocimiento y, y la conciencia de cómo estoy en el momento. Y cuando estás más relajada y más relajado, ¿no? Entonces cuando de alguna forma ya ha pasado ese brote, ya entonces reconocerlo e intentar tener la voluntad de ponernos a trabajar en ello. ¿Por qué? Porque es algo que tenemos que reconocer, es algo que tenemos que amar. Cuando nos duele algo, se nos olvida el amarnos, porque es difícil, porque nos podemos sentir abandonadas, abandonados, nos podemos sentir traicionadas, traicionados, nos podemos sentir, bueno, angustiosos, ¿no? Por todo el proceso, pero en esos momentos nos olvidamos de nosotras y de nosotros, porque estamos focalizando más esa situación que seguramente, ¿no? Porque, por ejemplo, la ansiedad se caracteriza por vivir, hacer un futuro presente, un futuro que no ha ocurrido, o vivir un problema porque lo pensamos demasiado y hacerlo como si estuviera presente, ¿no? Entonces como que intentar analizar qué pensamientos, qué emociones, qué sensaciones te activan esa energía, y a partir de ahí hacer como un estudio, ¿no? De cómo te encuentras, por qué has llegado a pensar o a sentir eso, qué ha sido el detonador, y un poquito también tener el valor y la confianza de encontrar soluciones. La carta que le sigue al 3 de espadas es el 4 de espadas, pero es una carta que te habla sobre el silencio y la meditación. Es una carta, a ver si se ve bien, es una carta que el personaje central está tumbado, estirado, y parece ser que esté como sin vida, ¿no? Que sea un personaje sin vida, que sea un personaje, bueno, en este tarot porque va con la armadura, ¿no? Pero si vemos otras clases de tarot podemos ver al personaje entero estirado, descansando, ¿no? Y lo importante son estas espadas. Estas espadas le apuntan directamente a su cabeza, ¿no? A la persona. Porque de alguna forma las espadas reflejan el conflicto interno, el conflicto, los problemas o situaciones que nos crean esos momentos de dolor, esos momentos de crisis. Pero de alguna forma esta carta te dice que tomes tu tiempo y que en vez de cogerlos todos a la vez, vayas paso a paso, analizando, trabajando, aceptando, llorando también.
sanando, ¿no? Porque cuando, siempre lo digo y es una de las cosas que me funciona, ¿no? Cuando de alguna forma algo nos falla, o porque pensamos a lo grande, o nos marcamos objetivos a lo grande, una de las cosas donde solemos fallar, ¿no? Es ir directamente a la meta final, sin tener en cuenta que hasta llegar a esa meta final hay todo un proceso de trabajo, hay todo un proceso de análisis, de experiencia. Entonces, de alguna forma esta carta te está diciendo, relájate, toma conciencia del momento, haz un parón y analiza uno por uno, una por una, esas situaciones concretas, aceptándolas, dándoles voz y voto, ¿vale? Porque cuando esto sale en tu interior, tienes que dar voz y voto a lo que sientes, tienes que expresar lo que sientes, de alguna forma, exteriorizarlo, comunicarte y sobre todo pedir ayuda si es necesario, pedir consejo, ya sea o comunicarlo y expresarlo con quien tengamos confianza, pero también a los profesionales y a los profesionales que están ahí en el sector, ¿no? Para ayudarnos. Si puede, o sea, es algo que tenemos que tener sin miedo, hacerlo sin miedo. Y cuando nos centramos paso a paso, ya veréis que a lo mejor te das cuenta de que esa situación en concreto, cuando las analizas por separado, las puedes trabajar mejor y las puedes de alguna forma transformar o transmutar. Y cuando te das cuenta, eh, has desglosado todo un cúmulo en pequeñas porciones y al irlas trabajando, te das dando cuenta que a lo mejor la problemática no es tan, no es tan grande como a priori sentíamos, ¿no? Cuando te vas enfocando y vas trabajando en esos aspectos que, que necesitamos trabajar y ves que consigues y puedes, te reconforta, de alguna forma te anima a seguir haciéndolo y de alguna forma recuperas el valor y la confianza en ti, recuperas tus habilidades, ¿no? Que están en ti pero que ahora mismo están dormidas, están aisladas por ese dolor. Entonces de alguna forma con estas dos cartas quería expresar un poquito esos momentos donde nos encontramos heridas y heridos con total naturalidad y con total derecho de sentirnos así, pero sobre todo que tengamos el valor y la responsabilidad de trabajarlo, de comunicarnos, de saber decidir cuándo tenemos que parar y escucharnos, cuándo tenemos que darnos esa voz y esa voto, para que no se nos enquiste aquí, ¿no? Para que no sigamos sintiéndola aquí. Y la trabajemos. Cuando trabajamos esto, nos trabajamos a nosotras y a nosotros mismos. Superamos miedos, superamos... Hasta ahora reconocemos, estudiamos y aceptamos los límites. Y conectamos con nuevas habilidades y conectamos con nuevas partes de nosotras y de nosotros que no conocíamos de alguna forma. Nos descubrimos. Y esos momentos de crisis son importantes y quieras o no, cuando lo estamos viviendo es porque son necesarios. Nos están enseñando algo. Algo en nosotros que necesitamos poner atención. Cada persona tiene su proceso y cada persona encontrará las herramientas que necesite y las ayude. Pero lo importante y lo que quiero transmitir es que tenemos la fuerza y tenemos la energía para superar todo aquello que estemos viviendo. Hay que tener fe, hay que tener esperanza y darnos sobre todo el amor y el cariño que necesitamos. El amor y el cariño, porque se nos olvida querernos y es muy importante querernos. Es muy importante que te cojas, te abraces en tu día a día, te quieras y te ames y te respetes y te escuches cuando fluyas. Porque en los momentos de brote pues no puedes trabajarlo porque te acabas frustrando porque no funciona o no obtienes los resultados, pero cuando te has relajado o encuentras un momento al día en el cual estés
más tranquila, más tranquilo, te invito a que generes ese espacio en ti. Porque es muy importante y porque la sensación de confort y de alivio dentro de ese sufrimiento de nuestro día, de la situación, del momento, reconforta. De alguna forma vuelves a conectar contigo, ¿no? Con tu energía. Y aunque sea, puedes volver a ver un poquito esa luz, esa energía, ese calor, ese amor que te hace como tener la voluntad de seguir aprendiendo, a seguir conociendo, a seguir sanando y a seguir hacia adelante. Así que hoy quería hablaros sobre esto porque me parece de vital importancia y por mi propia experiencia lo estoy trabajando bastante y más o menos comunicaros cómo lo he vivido, cómo lo estoy viviendo, ¿no? Cuando estamos en esos momentos y que necesitamos darle voz, necesitamos eh, reconocer, sentir que tenemos derecho a estar así, a aceptarlo, pero también trabajarlo, también comunicarlo. Es importante amarnos y respetarnos. Y que es cíclico, es evolución, y de esta experiencia se sale a otras experiencias con más fuerza, con más vitalidad, con más valor, para que en otro momento, cuando reconozcas que te estás sintiendo de igual forma, tener las herramientas y tener el conocimiento de lo que te funcionó y empezar otra vez en el proceso, porque la vida es evolución y siempre vamos a encontrar algo que nos haga parar y que nos haga replantearnos las cosas, que nos haga pues reflexionar, ¿no? Aprender, conocernos. Así que nada, os doy un abrazo, os doy las gracias por estar presente y espero y deseo de todo corazón que sintáis vuestra fuerza y vuestro poder y sobre todo vuestro amor propio, vuestro amor, porque vuestro amor es infinito y lo tenéis y no hace falta que lo busquéis afuera o que sentirlo, daros el permiso, porque lo tenéis dentro. Muchas gracias por estar presente. Nos vemos en nuestro próximo encuentro.